¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes, a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales. Queridos amigos, son las 9 y no salen porque nos sí, lo ven vivo, o sea, sube en vivo, esto que sube en vivo, lo que dices ya quedó, y aparte se graba y se sube a plataforma a YouTube. Ahí puede checar todos nuestros programas. Él siempre trae su tablet. Y él siempre trae su tablet. A ver, ¿por qué no han empezado? A ver. Una emisión más de su programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo del diputado Jorge Gaviño, quien es asambleísta a esta sexta legislatura. Acabamos de ver una invitación del diputado a la rendición de su primer informe de actividades legislativas y les quiero hacer extensiva esta invitación a todos los que nos siguen amablemente los días viernes a esta sección de tu programa Pregúntale a tu abogado. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental, toral, de vital importancia tanto para derechos humanos como para el derecho a la ciudad, el derecho de la ciudad. Y para ello quiero presentar y saludar a mi amigo y coconductor, al licenciado Juan Mario Mondragón, para que nos haga la presentación del invitado que habrá de disertar los temas del día de hoy. Mario, muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Como cada viernes tenemos a un invitado especial para platicar de temas específicos y muy importantes para todos los ciudadanos de esta gran capital y para todos los habitantes de esta ciudad. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Ortega Soriano, quien es director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y pues a quien saludo afectuosamente. Licenciado, gracias por aceptar la invitación del diputado Jorge Gaviño. Siéntate como en tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues para platicar, como acertadamente lo mencionó Jorge, sobre el tema de las marchas, plantones, mítines y todo lo relativo a este tema. Efectivamente es un tema que no es nuevo. Si nosotros recordamos cuáles fueron uno de los plantones más importantes que se ha presentado aquí en la Ciudad de México, que no precisamente fue en el Zócalo, sino que fue en Reforma, y a consecuencia de ese plantón y de otros que vinieron con posterioridad, se ha tenido que presentar una serie de propuestas por parte de los legisladores precisamente para regular este tema. Ricardo, tú como especialista en materia de derechos humanos, vimos tu excelente ponencia en la Facultad de Derecho en un foro que se realizó ex profeso. Fue un foro que se realizó a petición de la Comisión de Gobierno, si no mal recuerdo, en donde cada grupo parlamentario presentó un ponente, presentó un especialista sobre este tema de marchas y plantones, y recuerdo muy bien que este diputado te hizo a ti casi la batuta, te pasó la estafeta diciendo, vamos a ver desde el punto de los derechos humanos qué opinan, y en ese momento comenzaste a realizar tu plática. ¿Nos podrías, retomando la plática que nos diste en esta ocasión, me gustaría que fijaras una postura, que nos comentaras por qué levanta tanto ánimo y tanto expectación este tipo de temas? Claro, Jorge, Mario, muy buenas noches a todo el auditorio. Pues lo primero que habría que decir es que efectivamente los acontecimientos recientes que se han llevado a cabo en la ciudad, desde luego han generado que la temática de las movilizaciones ciudadanas, manifestaciones, reuniones, romerías,
desfiles, y caravanas, todas las formas en que se manifiesta o que se desarrolla la temática de las movilizaciones ciudadanas, pues haya cobrado una enorme importancia. Desde esta perspectiva y en fechas recientes se han presentado iniciativas que pretenden establecer marcos de regulación a el ejercicio del derecho a la manifestación, a la reunión o a la protesta social. Desde esa perspectiva, lo primero que tendríamos que decir es que este es un tema sumamente polémico. Y es sumamente polémico porque en el fondo de la problemática se encuentra una posible colisión entre diferentes derechos que al parecer entran en conflicto. Desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hemos planteado la necesidad de llevar a cabo un análisis muy serio, un análisis muy profundo, a partir de algo que me parece está en el corazón del debate, y sobre todo a partir de la reforma constitucional del año 2011, que es justamente la perspectiva de derechos humanos. Ricardo, ¿cómo nos hablas aquí de un posible conflicto o coalición de derechos? Entendemos por un lado los contenidos en el artículo 6º y 9º, el derecho a la libre manifestación de las ideas, el derecho a la libre asociación, y el otro que se encuentra en el artículo 11º constitucional, nuestro derecho al libre tránsito. Es ahí donde convergen estos derechos, pero ¿habría la posibilidad de conciliar sin enfrentar, sin que se tome una postura, qué derecho es o prevalece sobre el otro? Mira, Jorge, creo que es muy importante que recordemos que incluso la lectura de la Constitución a partir de la reforma constitucional del año 2011 tiene que hacerse siempre acorde con los más altos estándares de protección de los derechos humanos. Desde esta perspectiva, siempre va a ser muy importante que cuando nosotros analicemos los artículos constitucionales, cómo se ejerce el derecho de reunión, la libertad de expresión, manifestación, etcétera, etcétera, se haga este análisis siempre desde los más altos estándares de protección de derechos humanos. Desde luego que es posible que en el discurso de los derechos, cuando se ejercen ciertos derechos, estos entren en conflicto o colisión con otros derechos. Sin embargo, la postura en materia de derechos humanos siempre nos lleva a no se vale adoptar decisiones que restrinjan de manera desproporcionada los derechos de las personas. Y cuando hay conflicto entre derechos, la teoría de los derechos fundamentales, la teoría de los derechos humanos, nos obliga a buscar siempre la solución que restrinja en la menor medida posible el ejercicio de los derechos que están en conflicto. Esto es que afecte lo menor posible al gobernado, o en este caso al tutor, a las personas. A las personas, vaya. Exacto. Es decir, generalmente, sí, lo que se ha planteado cuando se habla del tema de manifestaciones es que muchas veces cuando se utiliza el espacio público para llevar a cabo actos de manifestación, pues desde luego que el ejercicio de este derecho puede ocasionar que otros derechos se vean afectados, es decir, restringidos. Se ven restringidos. Es inevitable que cuando en ciertas ocasiones se llevan a cabo el ejercicio de ciertos derechos, otros derechos puedan verse afectados. Sin embargo, esto me parece que no es algo que esté fuera de una sociedad democrática. Claro. En una sociedad democrática el ejercicio de los derechos en ocasiones entra en conflicto, pero también frente a este conflicto de derechos hay respuestas democráticas o respuestas autoritarias. Entonces, nosotros hemos visto también que al momento de proponer alguna iniciativa para regular estas manifestaciones, porque bueno, nosotros tenemos también una legislación que ahorita lo vamos a comentar, y como bien lo mencionaron hace un momento, entran en conflicto, pero también existen ciertos requisitos que nos marca la ley, por ejemplo el derecho de expresión, que menciona que está permitido realizar este tipo de libertades o derechos, salvo ciertas excepciones, y menciona y hago un desglose, que es que se ataque a la moral, a la vida privada o los derechos de terceros. Otro que es que se provoque con esta manifestación un delito, o bien se perturbe el orden público. Hemos visto recientemente en las manifestaciones este tipo de
se han rebasado esas excepciones constitucionales. Un ejemplo lo tuvimos en las manifestaciones Del que, 1 de que diciembre. hubo en enfrente donde está el hemiciclo Juárez, y precisamente se tuvo que hacer una reforma pues para que estas personas o estos manifestantes pudieran salir bajo caución. Yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno tiene que ver con los ámbitos en donde hay el ejercicio de un derecho y otros casos en donde se puede llevar a cabo la comisión de algún ilícito. En ocasiones se piensa que el hablar de derechos humanos significa hablar de impunidad. Me parece que esta es una confusión que es importante aclarar, porque me parece que el discurso de los derechos humanos, desde luego, nunca está a favor de la impunidad. Claro. Y por el contrario, parte de las obligaciones que tiene el Estado mexicano conforme a los estándares más altos de protección de derechos humanos se refiere a que cuando alguien comete una conducta ilícita o comete un tipo penal, un delito, desde luego no cualquier conducta puede penalizarse, es decir, en un sistema democrático el derecho penal debe cumplir con ciertos requisitos. O sea, en una democracia puede haber dos, es decir, más bien debería haber un enfoque de derecho penal con orientación democrática. Es decir, el derecho penal de orientación democrática lo que nos dice es que no se puede establecer como delito cualquier conducta, sino solo aquellas conductas que más ofenden a la ciudadanía. Y además que el derecho penal es una herramienta de última ratio. Es decir, que no puede ser la principal herramienta de política criminal, ¿no? Eso significa que desde esta perspectiva, no toda conducta puede ser susceptible de sanción en derecho penal. Sin embargo, cuando existe una sanción, es decir, cuando existe una conducta que está tipificada como delito y que cumple con estas características del derecho penal de mínima intervención y última ratio, desde luego, la obligación de las autoridades consiste en investigar los acontecimientos, respetar las garantías del debido proceso legal y, desde luego, si encuentra elementos suficientes, más allá de toda duda razonable, determinar la sanción de una persona. También se pueden realizar asociaciones o manifestaciones de acuerdo a los requisitos que nos marca la Constitución, y dos de ellas se refieren a que estas deben de ser de manera pacífica. Es una gran controversia. Y la siguiente es que solamente pueden realizarla los mexicanos en asuntos meramente de carácter político, pero nosotros hemos visto acontecimientos que no es así, que se rebasa. Entonces cuando se rebasa, entonces ya es cuando entra la legislación penal. Me parece que hay que tener mucho cuidado de incluso cómo se interpreta la Constitución. Es decir, los estándares internacionales de derechos humanos nos dicen que las libertades se interpretan de manera amplia y las restricciones a los derechos se deben interpretar de manera excepcional y de manera proporcional. Desde esa perspectiva es muy importante porque me parece que lo que protege el discurso de los derechos es el ejercicio de las libertades. Es muy importante recordar que hay libertades que históricamente en este país han costado, y han costado sangre, han costado importantes esfuerzos ciudadanos, construcción de ciudadanía, y me parece que lo que protege el discurso de los derechos humanos es el ejercicio, la reivindicación de los derechos fundamentales y las libertades que son fundamentales para cualquier democracia. Desde luego, me parece también que es muy importante y regreso al tema que había planteado, a no confundir la idea de que el discurso de los derechos protege la impunidad. Por el contrario. Es que esa es una concepción que tiene el público en general, que los derechos humanos, porque bueno, hemos tenido diversos casos, el caso Florence Cassés, que atendiendo a una situación que hubo vicios en el debido proceso, y por eso es que se concedió la libertad a esta persona. Las manifestaciones que tuvimos también ahí enfrente del hemiciclo a Juárez, en la cual los muchachos hacen una serie de disturbios, los establecimientos mercantiles tienen pérdidas, y todo precisamente porque realizan una manifestación. Entonces, ¿cómo regular ese tipo de manifestaciones, de marchas, de libre expresión? ¿Cómo podríamos regularlo sin que se afecte al final y al cabo el derecho de los terceros? Claro, y aquí es muy importante, y qué bueno que comentas esto, porque frente al ejercicio de los derechos de las personas, lo que tenemos también es la obligación de las autoridades. Es decir, las autoridades están obligadas, y aquí me parece que es parte de la forma de concebir este problema, las autoridades están obligadas a garantizar, por una parte, los derechos de las personas que se manifiestan, pero por la otra, también
los derechos de las personas que transitan por la ciudad. Es justamente el gran reto el que enfrentan las autoridades para armonizar, por una parte, la protección, la integridad, el respeto del derecho de quienes se manifiestan, pero también por la otra, el de garantizar el derecho de las personas que transitan por la ciudad. Fíjate, me tocó un asunto a raíz de una manifestación y me dice mi cliente, oye abogado, fíjate que iba yo por la Ciudad de México en el centro histórico, empezó a alborotarse la gente que estaba manifestando y yo iba en mi vehículo y mi vehículo lo dañaron y es mi único patrimonio que tengo. De hecho ni siquiera es último modelo el automóvil que yo tengo, pero es el patrimonio, es con el que yo voy a comprar mi mercancía al centro histórico y resulta que pues, me tocó la de malas pasar por ahí y lo dañaron, le rompieron el cristal, lo rayaron, lo abollaron el carro. Entonces ahí pues se está dañando el derecho de terceras personas. Estamos hablando de una persona que tiene un vehículo modesto y quiero hablar de los establecimientos mercantiles, de los locales comerciales que se encuentran ahí, que también sufren pérdidas, pero por el otro lado también nos encontramos con este derecho que tienen y que tenemos todas las personas, y ahorita vamos a tocar ese punto, del derecho a la ciudad. Aquí hay una cosa muy importante y me parece que tocas un tema que es central en esta discusión, porque de pronto se nos olvida que las reglas del derecho penal, es decir, establecen, por ejemplo, delitos como el daño en propiedad, ¿no?, que me parece que tiene una tipificación y hay mecanismos penales que obligarían a las autoridades a investigar de manera diligente cuando se comete un delito. Es decir, no se debería, es decir, creo que el gran problema es que a veces se asocia el acto delictivo con el tema de las manifestaciones. Es decir, el hecho de que en una manifestación se lleven a cabo actos de violencia no significa necesariamente que la manifestación es por este hecho violento. Se desvirtúe, ¿no? Sí, se desvirtúe su esencia de la manifestación. Y aquí la obligación de las autoridades justamente tiene que ver con, si se percata la existencia de actos violentos, me parece que la autoridad está obligada a investigar, a identificar a los responsables, a respetar las garantías del debido proceso legal y a determinar las conductas que son delictivas y por lo tanto que determinan una sanción de derecho penal, como sucede en el ámbito democrático. Lo que no debería pasar es que se asocie el ejercicio de un derecho con la comisión de un delito. La comisión de un delito. Ricardo, este tema es de carácter federal, la regulación de estas libertades, de estos derechos, es que no compete a la Asamblea Legislativa, lo hemos dicho, lo declaró Manuel Granados ese día al salir del foro. La Asamblea Legislativa no tiene facultades para realizar una reglamentación de estas libertades, de esos derechos. Mas, sin embargo, la propuesta del Verde, el Partido Verde, que fue quien la subió, ellos hablaban de una ley de marchas y de regulación de marchas y manifestaciones, pero ellos iban encaminados o enfocados más a regular la utilización del espacio público, de las vías primarias, de las vías secundarias. Tenemos una regulación actualmente en la Ciudad de México que se encuentra contenida en la Ley de Transportes y Vialidad del Distrito para el Distrito Federal en el artículo 105 al 108. Si se aplicaran esos tres artículos, perfectamente se podría controlar o tener algún cierto libertad de tránsito para las demás personas que no participan de esa marcha o que son afines, no son afines a ese movimiento, porque se habla ahí de que las vías primarias bajo ninguna circunstancia se podrán afectar, salvo, lo podrán utilizar los manifestantes, salvo cuando cambien de un carril a otro o sea la única vía de paso. Pero vamos a tener en cuenta, que no las vías primarias, sino que aquí lo que se está afectando también son los espacios públicos, por lo que mencionamos en su momento que está muy acotado estos artículos, porque nada más menciona las vías primarias. Si nosotros observamos todos los días, o bueno, las veces que nos toca una manifestación, son los espacios públicos, es la plancha del Zócalo, son las calles, el Monumento a la Revolución, o sea, son lugares estratégicos en los cuales, si es como un tapón, si se establece ahí la manifestación o el plantón, causa un grave tráfico y obviamente pues eso repercute en todos los ciudadanos. Hay una cosa que me parece muy importante y que estamos justamente tomando como parte del análisis que estamos haciendo en la Comisión de Derechos Humanos a través del Centro de Investigación Aplicada, y tiene que ver con justamente estudiar no solamente las propuestas legislativas que se han presentado recientemente, sino las experiencias en derecho comparado de cómo otros países han atendido este problema. Desde esta perspectiva, lo que estamos analizando es qué tipo de enfoques existen
en las legislaciones y cuáles de esos enfoques son compatibles con un régimen democrático. Nos llamaba la atención esta exposición que ahorita nos viertes, que algunos ponentes en este foro en el que estuviste manifestaban exactamente eso, que no todas las legislaciones de otras latitudes provienen de regímenes democráticos. Y esto es muy importante porque además una de las cosas que comentas justamente tiene que ver con, tenemos también que analizar si incluso la normatividad vigente en la Ley de Transporte y Vialidad del Distrito Federal cumple con los estándares más altos de protección de derechos humanos. Y esto me parece que también nos debería llevar a, siempre cuando analizamos un problema de derechos humanos, es importante analizarlo de manera integral. Es decir, es importante también advertir qué obligaciones tienen las autoridades. Es decir, las autoridades están obligadas, por una parte, a proteger, desde luego, a garantizar el ejercicio de la libre manifestación en el país. Pero también las autoridades pueden adoptar otro tipo de medidas de protección que tienen que ver, por ejemplo, de protección y de prevención. De protección y de garantizar, por ejemplo, los derechos de las personas que no participan en las marchas. Es decir, a través de cortes viales, a la planificación de vías alternas, incluso medidas de seguridad no policíacas, por ejemplo, ¿no? A través de una manifestación es importante que también se adopten medidas a través de protección civil, por ejemplo, a través de la Secretaría de Salud y el establecimiento de medidas de carácter de atención en caso de emergencia. Es decir, Ricardo, hemos observado, bueno, es lo que a veces los medios nos han querido mostrar a la ciudadanía, que las protestas cada día se van radicalizando más, cada día son más severas, cada día son menos tolerantes, y cada día ya no son manifestaciones, son bloqueos. Es lo que te enseñan en la televisión, que quieren tomar las instalaciones del aeropuerto de la Ciudad de México, cerrando el circuito interior, cuando es la única vía de acceso hacia ese aeropuerto. A mí me parece que justamente estos son los casos límite, los casos dramáticos, en donde justamente es fundamental analizar cómo las autoridades deben armonizar los derechos, de tal manera que se evite el colapso de los servicios de emergencia, por ejemplo. Aquí me parece que es muy importante, ¿no?, tratar de identificar que el ejercicio de los derechos humanos, desde luego, nos debería por lo menos llevar a la idea de no se puede de un plumazo suprimir el goce de los derechos. Lo que también es cierto es que tampoco se puede desconocer que el ejercicio de ciertos derechos puede tener afectaciones, como lo he comentado. Sin embargo, las respuestas democráticas es justamente algo que estamos analizando en la opinión técnica que estamos elaborando. Es justamente cómo dar respuestas democráticas a un problema que también es democrático, porque claro, también hay que reconocer que en buena medida, y algo que está quizá detrás, y si analizamos el problema de las marchas de manera integral, es que justamente las manifestaciones, la protesta social, no es más que el vehículo a través del cual se canalizan ciertas demandas que en muchas ocasiones no encuentran respuesta por las vías institucionales. Una evaluación integral del problema de las marchas también nos debería llevar a hacer una revisión integral de los canales institucionales a través de los cuales se traducen las demandas sociales. ¿Las manifestaciones son de última ratio? Pues yo no sé si sean de última ratio, pero son muestra de una inconformidad, son una forma en la que la ciudadanía logra traducir demandas públicas y que en muchas ocasiones, a través de los canales institucionales, no logran encontrar una respuesta adecuada. Si no hubiera alguna queja, pues no existirían las marchas o los plantones. O sea, es una manifestación que tiene la gente de protestar, de manifestar su inconformidad. También sobre este punto encontré un tema muy importante y es el relativo al derecho humano a la movilidad. Recordemos que nuestro país, que México como Estado mexicano, miembro de la comunidad internacional, pues ha suscrito diversos tratados internacionales. Claro. Y uno de esos tratados internacionales que tiene que ver obviamente con derechos humanos es la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad. Recordemos que esta carta fue suscrito por el jefe de gobierno el 13 de julio del 2010, que establece una serie de normas, una serie de lineamientos en las cuales todas las personas tenemos derecho a la ciudad, al movimiento, no nada más los peatones, sino también los vehículos, el respeto a esta movilidad que vamos a tener día con día, y obviamente aquí están inmersas las manifestaciones y las marchas. Si tenemos un convenio de carácter internacional
de hecho ya lo dijiste, la reforma del 10 de junio del 2011 sobre derechos humanos y todos los derechos humanos que tenemos y que están en la Constitución. Ya Jorge ya se lo sabe porque todos los programas ya, sí, hombre, Mario, ya se los memorizó. Es pregunta de examen. Es pregunta de examen, exactamente, en reactivos. Entonces, ¿por qué no se respeta? Esto es qué bueno que tocas este tema. Mira, nosotros desde la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitimos es decir, presentamos este año el informe especial sobre el derecho humano a la movilidad, justo reivindicando un derecho de naturaleza colectiva que es el derecho a la movilidad. Sin embargo, a veces el gran problema es que pareciera que el principal obstáculo al derecho a la movilidad son las manifestaciones. Y esto me parece que es completamente falso. Es decir, hablar del derecho a la movilidad implica hablar de un problema integral que tiene que ver con las políticas públicas claro, que adopta el Estado para garantizar que la plena movilidad del individuo, la plena movilidad de las personas, de la colectividad, de la sociedad en una ciudad. Entonces, decisiones, por ejemplo, asociadas a no solo temas del transporte público, porque incluso una de las cuestiones que analizábamos cuando elaboramos el informe de derecho a la movilidad es que históricamente el viejo paradigma del tema de transporte es justamente restringir el problema a vehículos, el problema de transporte. Cuando hablamos de movilidad, lo que decimos es que el acento no está en los transportes, en los vehículos, sino en las personas. Y esto me parece que significa que el Estado está obligado a garantizar políticas públicas que garanticen que las personas tengan una adecuada movilidad. Y esto tiene que ver con esquemas de intermodalidad, es decir, esquemas de transportación distintos al automóvil, que tanto se adoptan medidas de política pública que privilegian el transporte público sobre el vehículo particular. Y si nos damos cuenta, en el amplio espectro del ejercicio del derecho a la movilidad, la restricción del derecho a la movilidad por el tema de las marchas es de veras un tema bastante reducido. Ricardo, te quisiera hacer una pregunta. Hablando de movilidad, derechos humanos y manifestaciones, hemos visto una política regresista, desgraciadamente, en materia de movilidad, en donde se han beneficiado con segundos pisos a los menos que a los más. Se debió de haber hecho metro. En un sexenio de un señor de Tabasco, no se construyó un solo metro de metro. Es una de sus críticas, más sin embargo se construyeron segundos pisos beneficiando a un sector de la población menor que los que utilizamos el transporte público, por un lado. Por el otro, con estas vías elevadas de pago, quisiéramos ver que alguien pretenda manifestarse en estos segundos pisos. No hemos visto quién le ponga cascabel al gato. Luego entonces, el ciudadano que puede pagar, el ciudadano que tiene las posibilidades, va a llegar temprano a su trabajo, pues me voy en el segundo piso, me libro de manifestaciones, de plantones, de marchas, y allá abajo, pues ahí que se manifiesten. Justo una de las recomendaciones que hicimos en el informe especial sobre el derecho a la movilidad tenía que ver con la necesidad de repensar las políticas que justo privilegiaban el uso del vehículo particular para establecer mecanismos que privilegiaran el uso del transporte público. Desde luego esto tiene que ver con un enfoque integral. Hay por ejemplo, después el informe de derecho a la movilidad surgió después del intercambio de puntos de vista con especialistas, algunos provenientes de ciudades como Medellín, Bogotá, Curitiba, que han sido experiencias exitosas en materia de movilidad. Y justo buena parte de estas recomendaciones lo que nos decían es: tenemos que repensar las políticas públicas de transporte en el Distrito Federal, para no hablar de transporte, para hablar de movilidad, que implica hablar del peatón, de las calles, de los ciclistas, de los espacios públicos. De hecho, ya hay personas con discapacidad, de los un primer paso oficiales y ambulancias. Un primer paso es que también se está en el gobierno de la Ciudad de México dando la facilidad pues para que las personas se muevan a través de la bicicleta. Hay vías. Hay personas que se quejan que los fines de semana pues utilizan las vías primarias precisamente pues para que salgan con su familia en bicicleta y bueno, pues eso interrumpe también la movilidad a través del vehículo, pero de alguna manera es un paso, yo considero, para que se pueda dar este tipo de facilidades. Y a dar una transformación cultural que permita que las personas nos podamos mover de una manera distinta en el espacio público, pero también garantizando que por ejemplo, al igual que como ha sucedido en otras grandes ciudades del mundo,
se adopten nuevas formas de pensar, por ejemplo, el uso del vehículo particular, que los presupuestos públicos se destinen al transporte público, que por ejemplo, como sucedió en el caso de Colombia, se pueda adoptar un gran plan maestro de movilidad que articula a todas las autoridades involucradas en el análisis de las políticas, no solamente de transporte, sino de construcción de obras públicas, metro, metrobús, etcétera, etcétera, de tal manera que se pueda garantizar el acceso integral de las personas a los diferentes tipos de transporte. No, de hecho, la Ciudad de México va a pasos agigantados. Estamos hablando que en el 2050 estaremos codo a codo con Puebla y codo a codo con Querétaro. Nos convertiríamos en una metamegalópolis, lo cual significaría tener un desarrollo metropolitano de carácter integral y garantizar la movilidad de ese cúmulo de personas. Me acuerdo cuando era yo niño y salíamos de viaje, llegamos a la caseta de Puebla y yo decía, ahí era ya puros llanos. Decía, el día que yo veo aquí casas, se acabó el mundo. Ahora ya pasas la caseta y sigues viendo casas. Cada día las ciudades van y condominios. Y las protestas van a ir en aumento. Eso es algo lógico y es algo, bueno, muy común en los urbanos. Y además me parece que cuando hablamos de la evolución democrática que México ha venido experimentando, creo que la existencia de discursos plurales, la necesidad de respetar, ¿no?, la complejidad que tiene los diferentes puntos de vista, el hecho de que las personas utilicen canales democráticos para manifestarse, creo que al contrario, creo que como país nos pone en un ámbito de ejercicio de derechos fundamentales. Lo que creo que tenemos que ser capaces es de conciliar, armonizar el ejercicio de los derechos, de entender que en una democracia la pluralidad democrática también va a generar una serie de retos que es importante traducir de una manera adecuada. Creo que lo único que creo que no se vale frente a un problema democrático, que es el ejercicio de las manifestaciones, es una respuesta autoritaria. Eso sí, desafortunadamente, si no hay un consenso y lo quieren arreglar a través de una sanción, que esa sanción por lo general es privativa de la libertad, de carácter penal, pues entonces no se podrá avanzar, ¿no? De la experiencia que tiene la Comisión de Derechos Humanos, ¿qué puntos o qué propuestas desde el espacio en el que tú estás serían oportunos establecer en una legislación? Bueno, la primera recomendación que me parece que, desde luego las recomendaciones puntuales las haremos a través de la opinión técnica que estamos por elaborar y que se las haremos conocer a la opinión pública de manera pertinente. Digo, ahí vendrán recomendaciones muy puntuales. Claro, pero en términos, no necesariamente, el tema es que estamos en proceso de investigación y me parece que es muy importante tener claridad al final de ese proceso sobre los resultados a los que se lleguen basado en evidencias y basado en análisis estructurado. Pero en términos iniciales, creo que la primera gran recomendación que planteamos en el foro fue la importancia que los legisladores, cuando lleven a cabo algún acto legislativo, miren las obligaciones internacionales que tiene México en materia de derechos humanos. La entrada en vigor de la reforma nos obliga a adoptar medidas que sean compatibles con los más altos estándares en materia de derechos humanos. Desde esta perspectiva, es muy importante que cuando se establezcan iniciativas de ley, reformas legislativas, las y los legisladores sean capaces de identificar en primer lugar el cúmulo de obligaciones internacionales que tiene México y que las legislaciones que se adopten sean compatibles con esos estándares. Que no se quede en ley, pero sobre todo que sea una ley eficaz y que ésta tenga una repercusión en su reglamentación. De nada nos va a servir tener una buena ley si la reglamentación, si el procedimiento no lo hacemos eficaz. Que tiene que ver con la forma como las autoridades cumplen con sus deberes constitucionales y que tiene que ver también con, y esto me parece que es el corazón de la teoría de los derechos humanos, poner siempre en el centro de la legislación a la persona. Es decir, un enfoque de derechos humanos nos obliga a que el centro del análisis, el centro de la protección legislativa sean los derechos de las personas. Pues quedan todavía muchos temas al respecto. Precisamente, bueno, no nos comentaste, sabemos que se está trabajando desde la Comisión de Derechos Humanos la recomendación que, pues para tu conocimiento, no es algo nuevo. También los legisladores, los asesores, nosotros claro. Tomamos muy en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, precisamente para nuestro trabajo legislativo, porque bueno, es una institución
sobre todo de derechos humanos, en los cuales nosotros tomamos muy en cuenta para este trabajo. Y pues te agradecemos mucho la visita aquí a este módulo de atención ciudadana. Esperamos verte próximamente en otro programa. Ricardo, muchas de gracias. Pregúntale No, a al tu abogado. contrario. Muchísimas gracias a ustedes y desde luego me parece fundamental que abran este tipo de espacios para el diálogo democrático y que las respuestas puedan tener enfoque de derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de una emisión más de tu programa Pregúntale a tu abogado. Tocamos el tema de marchas, mítines y plantones. Ya lo sabe, si ve una marcha, un mítin o un plantón, no se enoje. Ellos también tienen derechos como usted. Muy buenas noches, hasta la vista. Aquí en la Ciudad de México, que no precisamente fue en el Zócalo, sino que fue en Reforma, y a consecuencia de ese plantón y de otros que vinieron con posterioridad, se ha tenido que presentar una serie de propuestas por parte de los legisladores precisamente para regular este tema. Ricardo, tú como especialista en materia de derechos humanos, vimos tu excelente ponencia en la Facultad de Derecho en un foro que se realizó ex profeso. Fue un foro que se realizó a petición de la Comisión de Gobierno, si no mal recuerdo, en donde cada grupo parlamentario presentó a un ponente, presentó un especialista sobre este tema de marchas y plantones, y recuerdo muy bien que este diputado te hizo a ti casi la batuta, te pasó la estafeta diciendo, vamos a ver desde el punto de los derechos humanos qué opinan, y en ese momento comenzaste a realizar tu plática. ¿Nos podrías, retomando la plática que nos diste en esta ocasión, me gustaría que fijaras una postura, derecho a la ciudad, el derecho de la ciudad? Para ello quiero presentar y saludar a mi amigo y coconductor, al licenciado Juan Mario Mondragón, para que nos haga la presentación del invitado que habrá de disertar los temas del día de hoy. Mario, muy buenas noches. Jorge, muy buenas noches. Como cada viernes tenemos a un invitado especial para platicar de temas específicos y muy importantes para todos los ciudadanos de esta gran capital y para todos los habitantes de esta ciudad. Hoy tenemos como invitado al licenciado Ricardo Ortega Soriano, quien es director ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y pues a quien saludo afectuosamente. Licenciado, gracias por aceptar la invitación del diputado Jorge Gaviñón. Siéntate como en tu casa. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues para platicar, como acertadamente lo mencionó Jorge, sobre el tema de las marchas, plantones, mítines y todo lo relativo a este tema. Efectivamente es un tema que no es nuevo. Si nosotros recordamos cuáles fueron uno de los plantones más importantes que se ha presentado. Son las 9 y no salen porque sí, lo ven vivo, o sea, sube en vivo. Esto que sube en vivo, lo que dices ya quedó. Y aparte se graba y se sube a plataforma YouTube. Ahí puedes checar todos nuestros programas. Él siempre trae su tablet. Y él siempre trae su tablet. A ver, ¿por qué no han empezado? A ver. Una emisión más de su programa Pregúntale a tu abogado. Estamos transmitiendo desde el módulo del diputado Jorge Gaviño, quien es asambleísta a esta sexta legislatura. Acabamos de ver una invitación del diputado a la rendición de su primer informe de actividades legislativas, y les quiero hacer extensiva esta invitación a todos los que nos siguen amablemente los días viernes a esta sección de tu programa Pregúntale a tu abogado. El día de hoy vamos a tocar un tema que es fundamental, toral, de vital importancia, tanto para derechos humanos como para el lectura, que nos comentaras por qué levanta tanto ánimo y tanto expectación este tipo de temas. Claro, Jorge, Mario, muy buenas noches a todo el auditorio. Pues lo primero que habría que decir es que efectivamente los acontecimientos recientes que se han llevado a cabo en la ciudad, desde luego han generado que la temática de las movilizaciones ciudadanas, manifestaciones, reuniones, romerías,
desfiles, desfiles, y caravanas. todas las formas en que se manifiesta o que se desarrolla la temática de las movilizaciones ciudadanas, pues haya cobrado una enorme importancia. Desde esta perspectiva y en fechas recientes, se han presentado iniciativas que pretenden establecer marcos de regulación a el ejercicio del derecho a la manifestación, a la reunión o a la protesta social. Desde esa perspectiva, lo primero que tendríamos que decir es que este es un tema sumamente polémico. Y es sumamente... ¿Qué tal, amigas y amigos? Los invito muy cordialmente al primer informe de labores legislativas que habré de presentar en el Cárcamo de Dolores, ubicado en la segunda sección del Bosque Chapultepec, el día 30 del presente mes a las 11:30 de la mañana. Los espero. Saludos cordiales. Queridos amigos,